Teodoro Raúl Rentería Villa, gracias, buenos días. A ver si no se pierde mi señal, vengo en carretera, en caso de ello, la recuperaremos. Mira, Teodoro, hagamos acopio de acontecimientos estos últimos meses. Un tremendo portaaviones fue instalado en Venezuela en su mar prácticamente territorial. Ahí se plantó el portaaviones. De ese portaaviones partieron todos los que fueron para abatir a quién sabe cuántos navíos del mar presuntamente cargados de narcotraficantes que fueron destruidos totalmente. Si eran drogas, no. Supo, si eran dar la duda. ¿Me escuchas, Teodoro? Sí, pero a ver, comentaste que se estableció el portaaviones y que si eran drogas, y ahí a partir de allí, por favor. Si eran drogas o no eran drogas, si eran narcotraficantes o no eran narcotraficantes, pues ya eso ya no tiene importancia, porque todo quedó frío, tan frío como los muertos que fueron asesinados en más de 20 navíos allá en el mar, en el rumbo de las Antillas. Por otra parte, y después de ello, vinieron los advertimientos, una serie de advertimientos continuos contra Nicolás Maduro para que depusiera la dictadura, que no la presidencia. ¿Por qué? Una cuestión es la presidencia que le otorgó su espacio gubernamental mediante el juramento, y otra cosa es la presidencia ganada en las elecciones, que la ganó su oponente, quien está a la espera, allá refugiado en Estados Unidos, de cuál va a ser la decisión de Donald Trump con respecto al posible proceso electoral, porque ya de momento Venezuela tiene una presidenta a la cual, por cierto, no sé si a estas horas ya, pero no se le había tomado la protesta de ley correspondiente hasta la medianoche de ayer. Sigamos con los acontecimientos. Advertido Maduro, se puso bailarín, cantador, retador, amenazante, poniéndole adjetivos a Donald Trump. El menos que le puso fuerte fue cobarde. Así lo llamó Maduro a Donald Trump. Se las guardó Donald Trump y ya vemos cuáles son los resultados. Dicen que el valiente vive, el cobarde vive mientras el valiente quiere. Y todos los misiles que le mandó Maduro a Donald Trump fueron misiles de voces, de vocablos, del bocón clásico de Maduro. Ya no hay Hugo Chávez, ya no hay Maduro en Venezuela. Hugo está en el descanso eterno y Maduro se encuentra en la prisión de Nueva York. Hoy, en unas horas, estará sujeto ya al proceso correspondiente para ser anunciado y avisado de cuáles son los delitos que se le impugnan. ¿Cuál será su actitud? Todavía, al ser detenido en sandalias, iba caminando con mucho trabajo, porque pues lógicamente iba esposado de pies y manos, y Maduro saludó con las buenas noches y el feliz año nuevo. Todavía en un plan socarrón. Esperemos para saber cuál va a ser la posición de Maduro. Pero mientras ello ocurre, en el mundo, lo que no pudo hacer Donald Trump allá en los rumbos de Israel con Netanyahu para someter a los palestinos en la franja de Gaza, lo que no pudo hacer Trump en los rumbos de Ucrania en favor de Zelensky por la imposición autoritaria del otro dictador de nombre Putin, y lo que no pudo hacer en China para intervenir a favor de Taiwán, son acontecimientos que se concentran ahora en la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque después de Venezuela, la invasión, nefasta invasión, porque no deja de ser el atropellamiento a un país y a un pueblo, que dejó esa invasión con los bombardeos que ahí se perpetraron, especialmente hacia los rumbos donde se encuentran las instalaciones militares. Dijo Trump, 40 muertos. No, señor, eso es una gran mentira, es otra de sus falacias. Nada más, el dictador de Cuba avisó que eran 32 militares que estaban prestando servicio en Venezuela. ¿Por qué?
solamente ellos tenían ahí sus convenios, pero 32 cubanos militares de alto rango estaban metidos en las instalaciones de Venezuela para darle apoyo y orientación a ese país en sus militares. Pero fueron 32 muertos, nada más los cubanos. ¿Cuántos más venezolanos en una instalación militar? ¿Cuántos ciudadanos? ¿Cuánta gente? Eso quedará simplemente para la especulación, porque nunca se sabrá en la realidad cuántos muertos dejó esta nefasta invasión. De un Trump que triunfa, que se aparece triunfalista, que aparece retador, surge amenazante contra Colombia, surge amenazante contra los que no estén en la línea que él imponga en Latinoamericana, entre ellos México. Por lo cual, Andrés Manuel López Obrador salió, pues sí, a ganar espacio porque se prestaba la situación para tratar de convertirse en el adalid de las expresiones invocando a Juárez, en lo cual fue consistente Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, para recordar precisamente al benemérito de las Américas con aquello de el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Lo entenderá Donald Trump? Donald Trump no entiende ni de leyes, ni de principios, ni de razones. Es simplemente el autor y el autoritarismo de acontecimientos de esta magnitud y otros más que vendrán. Ahí lo dejo, Teodoro. Gracias, buenos días.